Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración para iniciar un estudio más de las Sagradas Escrituras. Amén. Ayúdanos con la oración, hermanito, por favor. Incline tu rostro. Vamos a hacer esta oración por el día de hoy, que todo salga bien y que todo lo que Él nos predique sea para bien. Amén. Amén. Amén, hermanitos. Hay que sentarse, hermanitos, ya. Ok, hermanitos, entonces vamos a iniciar un estudio, ¿verdad? Hemos estado estudiando a Cristo de una manera profunda, ¿verdad? Y yo te hablaba del Espíritu vivificante, ¿verdad? Primera de Corintios 15:45 dice que el postrer Adán se hizo Espíritu vivificante, es decir, Cristo, brother. Y hablábamos, brother, que Dios tiene dos aspectos, ¿verdad? Cristo, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Para nosotros poder, brother, comprender, entender el aspecto subjetivo, brother, de Cristo como Espíritu vivificante, ¿verdad? Primeramente necesitamos analizar, brother, o estudiar lo que es el misterio de la vida, brother. Y son seis puntos básicos, ¿verdad? Importantes, brother, que tú como cristiano, como ser humano, brother, necesitas saber, ¿verdad? El ser humano, brother, independientemente de su diario vivir, en el diario vivir, brother, el hombre tiene problemas. Y hablamos de muchos problemas, ¿verdad? Pero en realidad, brother, el problema del hombre es solamente uno, ¿sí? Y es su condición. Es su naturaleza, brother, pecaminosa, su naturaleza caída. Entonces vamos a ¿cómo se llama? A ver 6 puntos, brother, ¿verdad? Con respecto al misterio de la vida humana. Amén. El primer punto es el plan de Dios, ¿sí? El segundo punto es el hombre. El tercer punto es la caída del hombre. El cuarto punto es Cristo redime al hombre para que Dios pueda impartirse en él. Amén. El quinto punto es la regeneración del hombre. La regeneración del hombre. Y el sexto punto es la salvación completa que Dios efectúa. Mira, hermanito, yo ya te los había dado en la enseñanza pasada, ya los tienes apuntados. Entonces ahorita me quiero ir un poquito rápido porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y no quiero hacer dos sesiones con esta, ¿cómo se dice? Con esta enseñanza, ¿sí? Acuérdate que llevamos una continuidad, entonces ya los tienes por ahí apuntados, hermanito. Amén. Entonces, te decía, hermanito, para poder entender a Cristo, brother, de una manera subjetiva, es decir, como ese espíritu vivificante, brother, necesitamos
primero conocer esto, brother, lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primeramente con el punto número 1, brother, que es el plan de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, conforme al libro de Romanos, hermanito, ¿sí? Dios tiene un deseo, ¿sí? Dios tiene un anhelo, brother, para con el hombre. Y ese anhelo, brother, es que Dios se exprese a sí mismo por medio del hombre, brother. Es decir, que el ser humano, brother, el hombre, sea la expresión de Dios. Gracias, hermano. Que el ser humano sea la expresión de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29, mira, por ahí yo te entregué una hoja donde vemos 6 recuadros, ¿verdad? 5, perdón, ¿sí? Y nos habla, brother, todo esto, brother, que vamos a hablar el día de hoy, también nos habla de un proceso, brother, que Dios tuvo que pasar, ¿sí? ¿Para qué? Para Él poder llegar a ser el Espíritu vivificante, brother, para que el hombre, brother, pudiera convertirse, brother, o más bien para que el ser humano pudiera retener a Cristo, brother, como Espíritu vivificante en su ser. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios, entonces, mira, fíjate. Entonces te decía, Romanos 8:29, hermanito. Vamos a Romanos 8:29. Amén. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, dice Romanos 8:29 que Dios predestinó, brother, a los que conoció para que fuesen hechos a la imagen y semejanza, ¿sí?, de su Hijo, de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estamos viendo, brother, el deseo y el anhelo de Dios, brother, para con el hombre. El hombre, brother, Dios desea que el hombre exprese a Dios, bro, ¿sí? Ese es el deseo de Dios, ¿sí? Entonces, por esa razón, brother, Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre no fue hecho a la imagen y semejanza nada más porque sí, ¿sí? Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios con la única finalidad de que el hombre, brother, es decir, de que tú expreses a Dios, brother, ¿sí? Entonces, eso es algo, brother, por lo cual tú te tienes que sentir orgulloso, ¿sí? Muchas personas, brother, en algún momento de nuestra vida, o quizás aún en día, brother, no expresamos o no expresan a Dios. Expresan, brother, al diablo, ¿sí? Le decía Cristo, brother, a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque lo expresan, porque hacen sus obras. Entonces ese no es el anhelo de Dios, brother. Eso no es lo que Dios desea, brother, de ti. Él quiere que tú lo expreses, ¿sí? Entonces en Génesis 1:26 vemos cuando Dios crea al hombre, dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
¿sí? Entonces, fíjate bien, hermano, te voy a poner un ejemplo. Un guante, brother, ¿para qué es hecho? Un guante. Ajá. Para que tu mano, brother, ¿sí?, lo exprese. Tiene la forma de tu mano, brother, un guante. Y el guante es hecho en forma de una mano, brother, para que tú puedas introducir tu mano dentro de él, ¿sí? De la misma manera, brother, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Si el hombre no hubiera sido creado a la imagen y semejanza de Dios, brother, el hombre no pudiera expresar a Dios. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando el hombre recibe a Cristo, brother, como espíritu vivificante, es cuando entonces el hombre puede expresar a Dios, ¿sí? Solamente de esa manera el ser humano puede expresar a Dios, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermanitos? Ok, entonces, ahí en tu primer recuadro, brother, ¿sí?, que es este que está aquí en tu lado derecho, izquierdo, perdón, ¿sí? Vemos que dice el hombre, ¿sí? Esta imagen, brother, que tú estás viendo del círculo, ¿sí?, representa, brother, al ser humano, su espíritu, su alma y su cuerpo. Amén. Entonces, a fin de que el plan de Dios fuese hecho, brother, Dios crea al ser humano como un vaso, ¿sí? Cuando dice la Escritura que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, brother, lo diseñó, brother, como un vaso o como una vasija, ¿sí? Dice Jeremías 18, brother, habla del alfarero que está haciendo una vasija. Y la vasija, brother, nos representa a nosotros. Entonces, en Romanos 9:21, hermanito, Romanos 9:21 al 24, Romanos 9:21 al 24 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado a estos, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces vemos, brother, que Dios, brother, a nosotros nos hizo como vasos, brother. ¿Con qué finalidad? Para retener, brother. Un vaso sirve para retener algo, ¿sí? En este caso, brother, líquido. Para eso fue diseñado. Un vaso, brother, no fue diseñado para que tú lo llenes de piedras, ¿verdad que no? Fue diseñado para que lo llenes de líquido, brother, de agua, de refresco, qué sé yo. Para eso fue diseñado. Entonces, el ser humano, hermanito, no fue diseñado, escucha bien, para vivir una vida de pecado. El ser humano no fue diseñado, brother, para vivir en la inmundicia. El ser humano no fue diseñado, brother, para que de su boca salga maldición, malas palabras. ¿Sí estamos entendiendo? El ser humano, brother, no fue diseñado para que viviera, brother, depresivo, para que viviera, brother, metido en líos y en problemas. Fue diseñado, brother, para que exprese a Dios, brother. Fue diseñado como un vaso para que pueda retener, brother, a Dios, como a Cristo, como el espíritu
vivificante. Para eso fuiste diseñado. ¿Sí estamos entendiendo, hermanitos? Entonces, podemos ver que el hombre es un vaso que consta de 3 partes. ¿Cuáles son, hermano? Espíritu, alma y cuerpo. Aquí lo vemos en el ¿cómo se dice? En el diagrama, en la imagen esta que tenemos aquí, en la hoja que ahorita se les dio. ¿Sí? Fíjate bien, Primera de Tesalonicenses 5:23, hermano. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, con el cuerpo, hermanito, fíjate bien, brother, con el cuerpo, con tu área física, ¿sí? Tú puedes tener contacto con las cosas de la esfera física. Y también puedes recibirlas y puedes tocarlas, ¿sí? Con el cuerpo, brother. Con el alma, que es la facultad mental del hombre, hermanito, ¿sí? Donde se encuentran tus recuerdos, donde se encuentran tus emociones, brother, ¿sí? Donde se encuentran los sentimientos, etcétera. Con el alma, brother, tú puedes percibir las cosas de la esfera psicológica, ¿sí? Y también las puedes recibir con el alma, no con el espíritu ni con el cuerpo. Y con el espíritu humano, ¿sí? Que es el soplo de vida que Dios depositó, brother, en el hombre cuando lo formó del polvo de la tierra y puso en él el aliento de vida, dice. Ese es el espíritu del hombre, no el espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, con tu espíritu, brother, tú puedes percibir las cosas espirituales, y con tu espíritu, brother, tú puedes recibir a Cristo, ¿sí? En tu vida. Tú no puedes recibir a Cristo, brother, con tu alma. A Cristo no lo puedes recibir con tu alma, hermano. A Cristo lo recibes con tu espíritu. Entonces dice Juan 4:24, hermanito. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, vamos a ver esta parte, hermanito, Dice Juan, brother, que Dios es espíritu. Amén. Ahí en Juan 4:24, él afirma, brother, que Dios es espíritu, ¿sí? Pero Pablo, brother, en Primera de Corintios, dice que Jesucristo es el postrer Adán, y que ese postrer Adán, brother, se convirtió en el espíritu vivificante. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermanito, aquí nosotros vemos, brother, que no solo Dios tiene un proceso, brother, como de espíritu al Hijo de Dios, y del Hijo de Dios a espíritu, sino el espíritu mismo, brother, tiene un proceso, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo? Si tú te das cuenta, brother, en Génesis dice el espíritu de Dios, no dice el espíritu vivificante, ¿sí? Dice Juan que Dios es espíritu, pero Pablo, brother, ¿sí? Afirma que Jesucristo, brother, se convirtió en el espíritu vivificante. Es decir, hermanito, que el espíritu Dios, brother, ¿sí? Tiene un proceso, brother, para que venga el Espíritu Santo a tu vida, brother, y pueda darte vida. Tuvo que ser procesado, brother, ¿sí? Entonces,
hablamos, brother, de un Dios triuno procesado, que llevó un proceso, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, conforme a las escrituras, brother, el hombre fue creado, ¿sí?, para recibir comida en su estómago. Porque tenemos un cuerpo físico, brother, ¿sí? Entonces, físicamente, brother, fuimos creados para desempeñar actividades, brother, pero para recibir alimento físico en nuestro cuerpo, ¿sí? No fuimos creados, brother, para adquirir conocimiento, ¿sí?, solamente. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el hombre fue creado y diseñado, brother, a la imagen de Dios para poder recibir a Cristo como espíritu vivificante, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Si tú algún momento, brother, o en alguna ocasión tú te has preguntado, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿A qué vine a este mundo? Esa es la respuesta, hermano. Tú estás en este mundo, brother, para que puedas recibir a Cristo como espíritu vivificante, brother. Y tú fuiste creado, brother, sí, o sea, en el momento, brother, en que empieza tu ¿cómo se dice? No, en el momento en que tú empiezas a ser formado en el vientre de tu madre, brother, ¿sí? En ese momento tú eres formado, brother, con el único propósito de que cuando vengas a este mundo, brother, vengas para que tú recibas a Dios y para que tú vivas, brother, expresando a Dios. El problema es, brother, que el mundo contamina. Y contamina, brother, de pecado. Y el pecado hace, brother, que el ser humano se aparte de Dios y viva una vida, brother, de desobediencia. Amén. Ese es el problema, hermanito. No hay otro más que ese. Ese es el problema de la raíz. Entonces, ahí en Efesios 5:18, mande. Efesios, ok, sí, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, sed llenos de Cristo, ¿sí? No os embriaguéis, dice, con vino, en lo cual hay disolución. ¿Es 18, no? 5:8. Ok. Amén, hermanitos. Entonces, ¿sí vamos entendiendo o no? Amén. Entonces, fíjate bien, brother. Vamos a entrar al tercer punto, brother. Y cada vez esto se pone más interesante, porque tú estás conociendo tu condición realmente. Tú estás conociendo tu condición, brother. Tú estás conociendo, brother, qué es lo que te ha llevado, brother, a vivir una vida desenfrenada, una vida, brother, de ¿cómo se dice? De excesos, una vida de libertinaje, etcétera, etcétera. Entonces, la caída del hombre, hermano, ¿sí? Vemos ahí en el esquema, brother, la caída del hombre. Aquí está, mira, ¿sí? Ya vistes en tu hoja, la hoja no te la di para que la tengas enrollada, sino para que la estés viendo y en lo que estamos, hermanito. ¿Sí? Para eso es la hoja, hermanito. Pero bueno, entonces, dice la escritura, brother, ¿verdad?
Antes de que el hombre, brother, es decir, Adán, recibiera a Dios como vida en su espíritu, ¿sí? Si tú te das cuenta, brother, dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y después lo puso en el huerto del Edén y le dijo: de todo árbol puedes comer, menos de este, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Amén. Entonces, el hombre, brother, sí, tenía dos opciones: el comer del árbol de la vida, que era el deseo de Dios, brother. Desde el huerto del Edén, brother, Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida, brother, ¿sí? Y estaba por otro lado el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Dios le advierte al hombre: si comes de este árbol, vas a morir. Entonces, antes de que el hombre recibiera a Dios, brother, ¿sí? El hombre cae en pecado, brother, con la desobediencia. Y dice Romanos, brother, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Es decir, hermano, que el hombre sin Cristo, brother, es un pecador. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Qué sucedió, brother, como resultado de la desobediencia del hombre? ¿Sí? El pecado entra al mundo. Dice la Escritura que el pecado entra al mundo y hizo que el hombre muriera espiritualmente. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió cuando el pecado entró al mundo, brother. Hizo que el ser humano muriera espiritualmente, brother. Y esa es la condición, brother, de muchos hombres, de muchas personas, brother, en el mundo entero. Quizás a lo mejor, brother, nos hemos preguntado, o mucha gente se pregunta: ¿por qué el mundo está de cabeza? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto de lo que se ve, brother, diario alrededor del mundo? Pues precisamente, brother, porque el ser humano, sí, murió espiritualmente, está muerto, brother. Ese es el problema. ¿Tú te das cuenta, brother, por qué pecamos? ¿Sí te das cuenta o no? ¿Por qué pecamos, brother? Pues porque estamos muertos, brother, espiritualmente. ¿Sí te das cuenta, brother, que la gente, brother, que sufre de un problema de adicciones, brother, no es porque las malas amistades, no es porque hayan sufrido de niños, etcétera? O sea, el problema de la raíz es porque hay muerte espiritual, brother. Ese es el problema, brother. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer, brother? Jesucristo le dijo al ser humano, le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de agua y del espíritu. Porque tu espíritu está muerto, y si tú no naces, brother, tú vas a vivir en una condición de muerte. Ese es el problema, brother. Entonces te das cuenta que el problema del ser humano, brother, no es que sea mujeriego, no es que sea alcohólico o drogadicto. El problema es, brother, la condición del hombre, la condición que tú como ser humano tienes. ¿Sí entendemos, hermano?
Entonces, como resultado de la desobediencia del hombre, ¿sí? El hombre entra el pecado al mundo y con el pecado entra la muerte. Es decir, que el ser humano, brother, cae en muerte espiritual. Amén. Amén. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, fíjate bien, hermano, ¿quiénes son, brother, los que siguen la corriente de este mundo? Los inconversos, los que están muertos, brother, espiritualmente. Los muertos, brother. ¿Sí? Jesús le dice a un hombre, brother, que se le acerca, sígueme, y le dice a aquel hombre: déjame entierro a mi padre. Y le contesta a Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahí declara, brother, afirma la condición del ser humano, brother, muerto. Entonces, una persona, brother, que está muerta en el espíritu, siempre va a seguir la corriente del mundo. Siempre, brother, va a ser un hijo de desobediencia, que es manipulado, que es influenciado, brother, por el príncipe de la potestad, por Satanás. No obedece a Dios, brother, obedece al diablo. Y esto está tremendo, hermanito. Está tremendo. ¿Sí te das cuenta, brother, hasta dónde ha llegado el ser humano? Entonces, cuando el pecado hace que el hombre muera espiritualmente, hermano, también hace que el hombre se convierta en enemigo de Dios. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, en el Edén, brother, después de que el hombre come del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿qué hace? Dice que inmediatamente sus ojos fueron abiertos y se escondió detrás de las higueras. ¿Sí? Se apartó de la presencia de Dios. Y cuando Dios iba pasando, brother, buscando al hombre, le dijo: ¿en dónde estás? ¿Y qué fue lo que contestó? Aquí estoy. O sea, brother, ¿te das cuenta que el pecado, brother, aparta al ser humano, brother, de Dios? Una persona, brother, que vive muerta en el espíritu no puede tener comunión con Dios. Es imposible. Es imposible, hermano. No puede tener una comunión con Dios. Y tú ves el ejemplo ahí en Génesis. Cuando el hombre se esconde, brother, se aparta. Eso representa que el hombre se aparta de Dios. Entonces, cuando tú, brother, como cristiano, brother, regresas al pecado, o cuando como cristianos regresamos al pecado, ¿sí? Nos estamos apartando de la presencia de Dios. Y de esa manera, brother, no puedes tener comunión con Dios. ¿Sí entendemos? Entonces, mira, vamos a Colosenses 1:21. Dice 20:21: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, date cuenta, hermano, que siempre, brother, que el hombre vive en pecado, es decir, practicando la inmundicia, vive siendo enemigo de Dios. Y en eso es en lo que se convirtió el ser humano, brother, en el Edén.
Cuando él come de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, se aparta de Dios, se esconde, brother, y se vuelve enemigo de Dios. ¿Pero en dónde? En su mente, dice la Escritura, ¿verdad? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Sí? Entonces, date cuenta, hermano, que una persona, brother, que vive en pecado, vive en enemistad con Dios. Y eso es grave. Y eso es de preocuparse, hermanito. ¿Sí? Si tú realmente, hermano, no entiendes esto, créeme que estás perdido. Ayer me decía un hermanito que estaban leyendo unas citas de Apocalipsis y que habían hecho unas preguntas de Apocalipsis, de los libros, ¿sí? Y le digo yo, es puro morbo, hermanito, porque ¿cómo quieres entender, brother, Apocalipsis y ni siquiera alcanzas a comprender, brother, a Cristo? Ni siquiera lo conoces. Ni siquiera, hermanito, alcanzas a entender, a comprender cuál es tu condición como ser humano. No alcanzas a entender el ¿cómo se dice? El problema, brother, tan grande, ¿sí? Que padeces. Y muchas veces queremos, brother, escudriñar Apocalipsis, brother, pero es por puro morbo. Apocalipsis tiene dos trasfondos, hermanito, dos aspectos. La Escritura tiene dos aspectos. El objetivo, que es todo, brother, absolutamente todo lo que va a suceder en la tierra. Los sellos, las copas, ¿sí? Las trompetas. Eso es en la parte objetiva. Pero lo bueno, lo bonito, lo hermoso, brother, es en lo subjetivo. ¿Sí? Lo que realmente está haciendo Cristo, brother, en el cielo, a través del ministerio celestial, brother, que sigue llevándose a cabo. Y al hombre le interesa más saber lo que va a suceder, brother. Las profecías. Sí entendemos, hermanito. O sea, entonces es puro morbo, hermano. Primero necesitamos, brother, entender a Cristo, conocerlo, ¿sí? Saber lo que Él es, brother, no quién es, lo que Él es. ¿Y qué es Cristo, brother? El Espíritu vivificante. Es vida. Pero no basta, brother, con saberlo. Tienes que experimentarlo, brother. Tú tienes que experimentar esa vida, ¿sí? Entonces vemos ahí, estamos en Colosenses, hermanito, como resultado de la muerte espiritual del hombre por causa del pecado. Fíjate bien, el hombre no solo se vuelve enemigo de Dios, ¿sí? También su cuerpo se convierte en la carne pecaminosa, ¿sí? Es decir, el hombre se vuelve inmundo, ¿sí? Como consecuencia del pecado. Se vuelve un ser inmundo, brother. Un ser caído. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, él es inmundo. Él es pecador. Se convirtió en algo pecaminoso, ¿sí? Mas serán sus días 120 años. Entonces, en su misericordia, Dios acorta, brother, la edad del ser humano, ¿sí?
Y dice Romanos capítulo 6, versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo desobedezcáis en sus concupiscencias. Entonces te das cuenta, brother, que Pablo, lleno del Espíritu Santo, brother, ¿sí?, dice que el pecado no debe de morar, brother, en el cuerpo mortal del hombre. Y también dice, brother, que que seas lleno del Espíritu Santo, que no te embriaguéis, brother, con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sí? No debe de morar, brother, el pecado en nosotros. Eso no debe de ser, hermano. Dice Primera de Pedro, brother. Primera de Pedro, ahí en el capítulo 3, versículo 21, nos habla de algo, brother, bien importante. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, brother, que toda la vida, brother, vamos a tener lucha constantemente, brother, contra la inmundicia. Decía Pablo, brother, ahí en Romanos 7, mas yo no hago lo que quiero, ¿sí?, sino lo que aborrezco, eso hago. Y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, la inmundicia, hermanito. Y esa es nuestra verdadera lucha. ¿Sí? No vas a luchar contra una sociedad. No vas a luchar contra Satanás, hermano, porque esa lucha le corresponde a Dios. Satanás ya está vencido. No tienes que hacer guerra espiritual, brother, contra el diablo, porque esa guerra le corresponde a Dios. Tenemos que luchar, brother, contra la inmundicia que hay en nuestro ser. Esa es la lucha del hombre, bro. Contra ti mismo, contra tus concupiscencias. Satanás llega, brother, y te pone la tentación. ¿O acaso tú has visto, brother, que cuando Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo, brother, al desierto y es tentado por Satanás, en qué momento, brother, tú ves una lucha entre Jesús y Satanás? Satanás lo único que hace es poner la tentación. ¿Sí? Y la lucha de Jesús no fue contra Satanás, brother, fue contra su, ¿cómo se dice? Su voluntad humana. ¿Sí? Él fue tentado, brother, igual que nosotros, fue hombre. Tenía deseos. Sí, porque fue hombre, como nosotros. Y contra eso él luchaba. Entonces el cristiano hoy en día, brother, se hace unas ideas bien raras, hermanito. Y se anda agarrando, brother, con el diablo en todos lados y siempre, hermanito. ¿Sí entendemos? Dice la Escritura, brother, en Apocalipsis 12. Escucha bien, brother. En Apocalipsis 12 dice la Escritura que el arcángel Miguel luchó contra Satanás. El arcángel Miguel, juntamente con sus ángeles, luchó contra Satanás, brother, y los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. No dice, brother, que los cristianos lucharon contra Satanás. Entonces, hermano, brother, nosotros realmente, brother, no conocemos absolutamente, brother, nada como cristianos. Y el cristiano se la pasa haciendo guerra espiritual, cuando lo único que debe de hacer es
comer de Cristo. De lo demás se encarga Dios, hermano. Amén. Entonces, bíblicamente, brother, el pecado arruinó las tres partes del hombre: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y hizo, brother, o más bien lo alejó de Dios. Es por eso, brother, que nosotros hemos llevado una vida de pecado. Porque el mismo pecado hizo que nos alejáramos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios, brother, contigo? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Porque tú vives alejado de Dios. Dios quiere volverte, brother, a Él. Quiere que tú te vuelvas a Dios, brother, que te vuelvas a acercar a Él. El pecado, brother, que mora en ti no te deja. Entonces, como cristianos tenemos que poner, brother, de nuestra parte. ¿Sí entendemos? Tenemos que poner de nuestra parte, hermanito. Si tú eres una persona que está cerrado, brother, a escuchar. Si tú eres una persona que está cerrado, brother, a dejar entrar a Dios en tu vida, pues no va a pasar absolutamente nada. Amén. Entonces, ya una vez que el hombre cae en una condición de muerte espiritual, brother, ¿sí? Ya cuando el hombre cae en la condición de muerte espiritual, amén, Dios, brother, efectúa un plan, ¿sí?, de salvación para poder redimir al hombre, brother, de la falta tan grave en la cual él, brother, vive. ¿Sí? Entonces, Cristo redime al hombre para que Dios pueda impartirse en él, brother. Porque ese era el deseo. Con ese propósito Dios formó al hombre, brother, para poder impartirse en él. Pero cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquiere la naturaleza serpentina, brother, de Satanás, su genética, su ADN, y por eso dice Pablo, los hijos de desobediencia se convierten en hijos de desobediencia, en hijos de ira. Entonces, Cristo redime al hombre para que Dios pueda impartirse en él, bro. Amén. Vamos a entrar al cuarto punto, que es este esquema que vemos aquí, brother. ¿Sí? Este más grande que está aquí. El número 3. El esquema número 3. ¿Sí? Entonces, fíjate. Cristo redime al hombre para que Dios pueda impartirse en él. Y primeramente, brother, vemos aquí, en este esquema que está aquí, ¿sí? Primeramente vemos a Dios. Amén. ¿Sí estás siguiendo ahí tú con tu hojita? Vemos a Dios. Después vemos la encarnación. Después vemos el vivir humano de Jesús en la tierra. Después vemos la crucifixión de Jesús. Después vemos a Jesús en el sepulcro. ¿Sí? Después vemos la resurrección de Jesucristo como el Espíritu vivificante. Después vemos la ascensión de Jesucristo. Y por último, la impartición del Espíritu vivificante en el hombre. Ese es el proceso, brother, de Dios. Dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. ¿Sí? Ese Espíritu, brother, que en Génesis 1:2 se paseaba por encima de las aguas. Y ese Espíritu, brother, se encarna, toma forma de hombre, viene al mundo como el Hijo de Dios,
Por eso dice Juan, brother, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre. Es decir, Dios, el Padre, se corporifica. Y por eso dice Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible, de aquel Espíritu que nadie podía ver. Por eso dice Filipenses, brother, 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces vemos, brother, que Dios, el Espíritu, brother, toma forma de hombre, ¿sí? Después muere, resucita, asciende al cielo, ¿sí? Y regresa, brother, a impartirse en el hombre en el día de Pentecostés. ¿Para qué? No, hermano. ¿Sí? Para que la iglesia, brother, pudiera ser formada. Cuando desciende en forma de lengua de fuego, ¿sí? Y se imparte, brother, en los discípulos que estaban orando, brother, dentro de un cuarto. En ese momento, brother, la iglesia de Cristo es formada. Pero si te das cuenta, brother, no fue Jesús como hombre, sino Jesucristo glorificado y transformado, brother, en el Espíritu vivificante. Y eso es lo que hoy en día, brother, en esta última generación, brother, eso es lo que es Cristo. ¿Sí? Hoy en día, hermano, tienes que entender que Cristo ya no es el Hijo de Dios. Cristo pasó a la otra etapa, brother. A la etapa de transformarse en el Espíritu que da vida. Eso es lo que es Cristo hoy en día, brother. Y es necesario que tú, como ser humano, brother, que tienes una condición de muerte, que estás muerto, es necesario que recibas a Cristo como el Espíritu vivificante, para que tú puedas pasar de muerte a vida. Y para que en ti pueda empezar a haber una transformación, una regeneración, hermano. Si tú quieres hacer las cosas a tus fuerzas, si tú quieres cambiar a tus fuerzas, brother, nunca vas a poder. Si tú quieres apartarte, alejarte del pecado, brother, no vas a poder a tus fuerzas. Necesitas que venga ese espíritu regenerador, brother, a tu vida. Y empiece a transformarte. Es que yo quiero dejar de hacer lo malo, pero es que no puedo, se me hace bien difícil. ¿Por qué crees? Porque no tienes al Espíritu Santo, brother, en tu vida. Porque Cristo, brother, no está en ti, brother, como el Espíritu que vivifica, el Espíritu que regenera. Y así puedes pasarte toda la vida, brother, queriendo. Mientras Cristo, brother, no esté en tu vida como Espíritu vivificante, no vas a poder. Y ese es el problema, brother, de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no nos queremos entregar por completo, brother, al Señor. ¿Por qué? Porque no queremos o no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿A poco crees que caminar con el Señor, brother? ¿A poco crees que caminar con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, brother, no cuesta? Tienes que renunciar a todo, brother, a todo tu conocimiento que tienes, a toda tu manera de pensar, ¿sí? A tu manera de ser, a tus deseos, a tus deleites, brother. Tienes que renunciar a todo.
Por eso decía Cristo, el que quiera, ¿cómo decía? El que quiera ser mi discípulo, ¿sí? Tome su cruz y sígame. Entonces necesitas renunciar a todo, hermanito, a todo, ¿sí? Entonces vemos por último que la impartición del Espíritu vivificante en el hombre, brother, aquí en la gráfica, ¿sí? Y si tú te das cuenta, brother, en el esquema anterior, en el número 2, brother, el ser humano, brother, está contaminado. ¿Sí te das cuenta? Pero ya cuando Cristo, brother, se imparte en la vida del hombre como espíritu vivificante, el ser humano queda limpio. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí alcanzas a notarlo? ¿Sí? Entonces, a través de la gráfica, brother, nosotros podemos ver que a pesar de la caída del hombre, Dios no desiste de su plan. ¿Sí? Dios no desistió. Y tú lo puedes ver desde Génesis, brother, cuando Dios dice, brother, en Génesis 6, en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿sí? Pero Él no desistió, brother, de su plan. Por eso halló misericordia, brother, en Noé. Porque de ser así, brother, la humanidad entera, brother, hubiera sido eliminada. Y ya, hubiera dicho Dios, pues ya hasta aquí nada más. ¿Sí? Pero Él no desiste de su plan, brother. Él no desiste, brother. Él no dijo, ya no voy a hacer nada por el hombre, no, brother. Al contrario, brother, el plan de hacerse hombre, venir al mundo, morir, resucitar, ¿sí? Para que tú puedas ser tus pecados puedan ser perdonados. Acuérdate que el aspecto objetivo de Cristo, brother, es el que te ofrece la salvación. Y el aspecto subjetivo es el que te regenera, ¿sí? ¿Qué sería regenerar? Recuperar, reconstruir. Mira, la palabra regenerar, brother, es que algo se vuelva se restaure a su estado original. ¿Sí? Es cuando te cortas y se te hace la herida. Te empieza a salir sangre, la sangre coagula, se forma tecata y después el tejido de la carne, brother, se empieza a regenerar. ¿Sí? Entonces, eso es, brother, lo que sucede, brother, en la vida espiritual del hombre, brother, cuando Cristo viene a tu vida como ese espíritu vivificante, ¿sí? Entonces, fíjate bien, Juan 1:14. A fin de Dios, brother, poder realizar su plan para con el hombre, Dios primero se hace hombre. O sea, Él sigue su plan. El hombre falla, ¿sí? El hombre cae en una condición de muerte, pero Dios, brother, sigue con su plan. Entonces, para que el plan de Dios, brother, culmine con la nueva Jerusalén, Dios dice, voy a hacerme hombre. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo hombre, ¿sí? Después Jesús el Cristo fue crucificado y murió en la cruz para que el hombre pudiera ser redimido, hermano. Ahí lo vemos en la gráfica, para que el hombre pudiera ser justificado. Efesios 1:7, ¿qué dice? Efesios 1:7. Efesios 1:7. Ya me voy a ir un poquito más rápido, hermano, porque Efesios 1:7. A ver. Palabra de Dios. Dice, en Él por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de generosidad inmensa. Amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Entonces, una vez que el hombre, brother, fuera redimido, el hombre queda, brother, libre de pecado. Una vez, brother, de que Cristo viene a tu vida de una manera objetiva, tú quedas libre de pecado, hermano. ¿Sí? Tú quedas libre de pecado. ¿Sí entiendes? Entonces, cuando Dios te hace libre de pecado, brother, no está refiriéndose a los pecados pasados, nada más. Se refiere a los presentes y a los futuros, brother, que tú cometas. Tú ya quedaste libre. La consecuencia nunca te la va a quitar. Si tú decides seguir en el pecado, brother, va a haber una consecuencia. Pero tú estás libre del pecado, brother. ¿Sí entendemos? Va a haber una consecuencia. Ejemplo, si tú como cristiano, brother, escucha bien, vuelves a matar a alguien, ¿sí? Vuelves a consumir droga, vuelves a consumir alcohol, vuelves a andar con mujeres, etcétera. Dios, brother, ¿sí? Te perdonó ya los pecados, brother. Pero la consecuencia que el pecado trae, brother, a la vida del hombre, esa no te la va a quitar Dios. ¿Sí entendemos? Si tú matas a alguien, Dios te perdona. Porque ya te libró de pecado. Te libró de la muerte, brother, para que me entiendas. Pero la consecuencia no te la va a quitar, brother. Y a la cárcel vas a ir a parar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice la Escritura, no confundan la libertad que Dios les ha dado, que Cristo les ha dado, con libertinaje. ¿Sí? La consecuencia es de que Cristo me hizo libre, pero yo, brother, me vuelvo a la inmundicia, ¿sí? Y regreso a un lugar de estos. ¿Quién tuvo la culpa? Yo, hermanito, por desobediente. Así es de que no puedo culpar a nadie. Yo soy culpable, brother. Dice Job, así como la chispa es responsable del fuego, nosotros somos responsables de nuestros propios actos. No culpes a nadie, hermanito. Amén. Entonces, cuando el hombre queda libre del pecado, es traído de regreso a Dios. Acuérdate que el hombre se escondió en el huerto, se esconde de ¿cómo se llama? Se esconde de Dios. Entonces, cuando el hombre queda libre de pecado, cuando es justificado, brother, por la sangre de Cristo, él viene de regreso a Dios, bro, ¿sí? Y finalmente, después de la resurrección de Cristo, Cristo se convierte en el Espíritu vivificante para que cuando el hombre regresa a Dios, brother, empiece a ser transformado, brother, regenerado. O sea, pasar de un estado de descomposición a un estado de restauración. Amén. ¿Amén? ¿Sí entendemos o no? ¿Sí? Amén, amén. Entonces, a eso, brother, la Biblia llama la regeneración del hombre, ¿sí? Entonces, si Cristo, escucha bien, si Cristo, brother, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, brother, no hubiera pasado o no se hubiera convertido en el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante, ¿sí? Y por consiguiente el hombre no pudiera ser regenerado. Entonces, ese era el plan de Dios, que el ser humano sea regenerado. Entonces, Dios quiere, brother, que tú seas regenerado. Dios quiere que tú vuelvas a Él, ¿sí? Para eso tienes que llevar un proceso, que es un proceso doloroso, donde va a haber lágrimas,
donde va a haber pérdidas, brother, de cosas que quieres, quizás hasta de personas, pero vale la pena, hermano. Donde te tienes que despojar de tus deleites, hermanito, pero vale la pena. Vale la pena, hermanito. ¿Sí? Y esa es la vida, brother, que Dios nos quiere dar. Esa es la vida que Dios nos quiere dar. Entonces, ya una vez, brother, que el ser humano es regenerado, ¿sí? La Escritura nos enseña, brother, que la salvación completa es efectuada, brother, en nuestra vida. ¿Sí? Marcos 16:16. ¿Qué dice Marcos 16:16, hermano? Marcos capítulo 16. No, ya estamos en el 5. Sí. Marcos 16:16. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Ok. Dice la Escritura, brother, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces, después que la persona, brother, o después que tú, ¿verdad?, eres bautizado, naces, adquieres el nuevo nacimiento, Dios empieza un largo proceso de conversión, brother, en nosotros, que dura toda la vida. ¿Sí? Toda la vida, hermanito. Y toda la vida, brother, tenemos que estar velando, brother, tenemos que estar luchando contra la inmundicia, brother, que hay en nosotros. Entonces, a través de este proceso, brother, Cristo como Espíritu vivificante se va a ir impartiendo cada vez más y más y más en nuestra vida, en todo nuestro ser, brother, ¿sí? Hasta que nosotros lleguemos a quedar llenos totalmente, brother, ¿sí? Y pasemos a lo que es, brother, el ser glorificados, ¿verdad? Dice Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2, hermanito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, nosotros, brother, tenemos una gran responsabilidad como cristianos, brother, con nosotros mismos, y tenemos mucho trabajo, brother. O sea, ¿qué es lo que a mí me corresponde? Ocuparme, brother. Ocuparme de mi salvación. Estar al pendiente, hermanito, de ella. Con temor y temblor, dice Pablo, brother. ¿Sí? ¿Sí entendemos o no? Entonces, cuando nosotros como cristianos, hermanito, como creyentes, permitimos de todo corazón que Cristo, brother, entre en nuestra vida, en nuestro ser, ¿sí? Y Él haga su voluntad, brother, en nosotros, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, brother, llegarán a ser uno con las de Dios, con las de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede en nuestra vida, brother, cuando nosotros le permitimos a Dios, brother, entrar en nuestra vida
y ya nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones se hacen una con Dios, brother, con Cristo, es cuando el hombre, brother, es glorificado. Cuando Cristo regrese, brother, ¿sí? Dice ahí Filipenses 3:21, ¿sí? Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? Para que sea semejante al cuerpo de la glorificación suya. O sea, seremos glorificados, brother, totalmente, ¿sí? Sí, entendimos, hermanito, el mensaje. Entonces, eso significa, brother, la salvación completa efectuada, brother, en el hombre glorificado, ¿sí? Y solamente, brother, a través, brother, de que solamente de esa manera, más bien, el ser humano, brother, puede expresar a Dios. Entonces, eso, brother, eso es el anhelo, eso es el deseo del hombre, de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos entonces que entenderlo, comprenderlo, hermanito. No estamos aquí nada más por estar, ¿sí? No estamos por estar, hermanito. Todo, brother, todo, absolutamente todo lo que sucede, brother, en nuestra vida, sí, siempre detrás de, brother, está la voluntad de Dios, y todo es con un buen propósito, ¿sí? Sí, entendemos, hermanito. Pues entonces, pues vamos a dar por finalizado, brother, esta enseñanza, brother, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el tiempo, brother, por la vida, por lo que habla nuestras vidas, hermanito. ¿Quién nos quiere apoyar con una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, Padre, por esta bendita y sagrada palabra que nos acaba de compartir el hermano Beto, Padre. Díganos claro por fe, Padre, que tú estás poniéndole un carboncillo debajo de su lengua, Padre, y que nos habló palabra viva y eficaz, Padre. Bendícelo a él, Padre, y a toda su familia, Padre, igual a nosotros, toda nuestra casa de oración, a toda nuestra familia, Padre. Te lo agradezco en nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Amén.